a seguir con el estudio acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la Biblia y la inspiración. La semana antes pasada estuvimos viendo la Biblia y la revelación. Y hoy día vamos a ver la Biblia y la inspiración. ¿Cómo puedo confiar o puedo confiar en la Biblia? Esta es una gran pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué? Eso es lo que hemos tratado de estar contestando, respondiendo, y este estudio está basado en la Declaración de Chicago. Y estamos viendo artículo por artículo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que aparece ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este es un versículo muy conocido. Muchos se lo han aprendido de memoria, en la versión Reina Valera, otros en la NTV, otros en la NBI, pero es un versículo poderoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo fue inspiración de Dios. Y tomando como base este versículo, estos hombres que se reunieron a realizar esta declaración sobre las Escrituras, tuvieron que declarar y ver cómo era este asunto de la inspiración de Dios. Cómo Dios inspiró a los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para escribir lo que tenían que escribir. ¿Por qué Mateo o Marcos no escribieron de la infancia de ellos? ¿Por qué a ellos no se les ocurrió decir, yo nací en tal lugar y mientras iba caminando encontré a Jesús? Y ahí comienzan a contar acerca de Jesús. Ninguno de ellos hace eso. Tampoco cuentan de que tuvieron esposa o de sus familiares, nada de eso. Incluso el apóstol Pablo, que escribe cartas sumamente personales, no omite muchos detalles acerca de él mismo y se enfoca en ciertas cosas. El primer hombre que escribió, inspirado por Dios, fue Moisés. ¿Qué escribió él? Los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y además a Moisés también se le da la autoría de Job, aunque no está claro quién fue, pero también se le da la autoría a Job. Luego tenemos a los escritores, en este caso de la narración bíblica desde Josué en adelante. Ya tenemos escribas, tenemos hombres de Dios que fueron inspirados por él. En el Nuevo Testamento tenemos a los discípulos, muchos de ellos presenciales de los hechos y otros tomaron la vida de Jesús de otros hombres que sí lo vivieron. Luego tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Juan, que Dios le reveló muchas cosas, ahí en Apocalipsis al final. El artículo 6 habla sobre la inspiración verbal plenaria. ¿Qué dice este artículo de esta declaración de Chicago? Dice, recuerden que está en afirmación y en negación para que quede claro. La afirmación dice, afirmamos que la totalidad de la Escritura y todas sus partes, hasta las mismísimas palabras del original, fueron dadas por inspiración divina. Porque usted puede escribir diciendo una cosa, o le puede poner un objeto o algo, usted le puede poner muchos sinónimos, pero en el escrito original ocupa una palabra, y esa palabra fue inspirada por Dios para que Él la pusiera de esa forma. Negamos que la inspiración de las Escrituras pueda afirmarse adecuadamente acerca del todo, y no de las partes, o de algunas partes, pero no del todo. O sea, negamos que la inspiración pueda afirmarse, dice, adecuadamente acerca del todo y no de las partes, o de algunas partes, pero no del todo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos considerar
tanto la Biblia completa en su totalidad, como también las ciertas partes que también habla la Biblia, en ambos sentidos, no en uno o el otro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos podemos enfocar en ciertas partes? En ver qué es lo que quiso decir en ese momento preciso el autor, o qué estaba viviendo este hombre de Dios en ese momento preciso. ¿Se da cuenta? Eso es bueno, como también tomarlo desde el punto de vista global de la palabra de Dios. La cuestión del dictado. La expresión, hasta las mismísimas palabras, se refiere al alcance de la inspiración. Y la frase del original indica que son los autógrafos los que fueron inspirados. ¿Qué quiere decir? Las mismas palabras que ellos escribieron, en la forma que ellos lo hicieron, fueron inspirados por Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que se estudia? El original, el hebreo, el griego y el arameo, que son los idiomas originales de la Biblia. ¿Y qué es lo que hacen los eruditos? Dicen, el escritor en esta palabra usó esta palabra, y esta palabra significa esto, esto y esto. Y no ocupó esta otra palabra, que significa esto otro. Como por ejemplo la palabra conocer. La palabra conocer no es de conocer conocer a una persona. El sentido en que está tomada esa palabra se ocupa en el Antiguo Testamento para directamente referirse a relaciones sexuales. Y hay otras palabras que se llaman conocer, que no utilizó el autor, que pudo haberla utilizado si hubiese sido para conocerlo, así como una persona común y corriente. Por eso en Sodoma y en Gomorra, cuando estos ángeles van a rescatar a Lot, ¿cierto? Dice, la versión dice, deja que conozcamos a estos hombres. Déjalos salir porque los queremos conocer. No se refería a tener relaciones con ellos si ellos no eran homosexuales, no. Y justamente la palabra se refiere a eso. La palabra original. Entonces no podemos distorsionar la palabra de Dios en ese sentido. A menudo se ha dicho que la doctrina de la inspiración verbal plenaria conlleva la implicación de una teoría de dictado de la inspiración. O sea, usted sabe lo que es dictar. Cuando el profesor dice punto aparte y empieza a hablar, y ¿qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Ponerse a escribir y ahí sufre la muñeca. Y cuando dice punto aparte, ahí descansa. Después. Bueno, aunque ustedes no lo crean, en la universidad yo tuve un profesor que era así. No debería ser, porque ya es tan grandecito, ¿no? Pues llegaba un profe y decía, aparte, era chistoso. Me decía, aparte y todo, corriendo así. Estaba 45 minutos dictando, sin parar. Y algunos paraban así para... A algunos se les acababa el lápiz, la tinta. Y lo más chistoso, que yo lo encontraba extraño, porque llegaba la hora y decía, punto aparte, nos vemos en la próxima clase. Y se iba. Entonces todos quedamos así. Y justamente era mi profesor de historia del derecho, así que era una historia que contaba que había que... Dios le dijo a los autores, ya, ponte a escribir. Pone. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escribe. En el principio con E o con H, ¿cómo se pone? ¿Fue así? Yo en realidad no creo que haya sido así. La teoría del dictado. No creo que Dios se haya puesto a dictar. Aunque sí hay partes donde Dios le dicta a ciertos hombres, como por ejemplo a Moisés. Dios le dictó a Moisés las leyes y los decretos que tenía que decirle al pueblo de Israel. ¿Qué le dictó Dios? Los 10 mandamientos. Porque ahí no podía haber algo fuera de lugar. El Concilio de Trento en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana usó el término latino dictante respecto a la obra del Espíritu en la entrega de los antiguos textos. O sea, la Iglesia Católica dijo que el Espíritu Santo les dictaba, ocupó esa palabra, dictante.
En la parte protestante, o sea, la que concierne a nosotros, Juan Calvino habló de los escritores bíblicos como amanuenses o secretarios. Los amanuenses eran aquellas personas que se encargaban de escribir lo que sus amos les decían. Lo que es hoy en día un secretario. Porque en general los jefes no andan escribiendo cartas o haciendo esas cosas pequeñas, le mandan a un secretario, el secretario le dice, escríbeme esta carta que diga esto, esto. Después, ¿qué es lo que hacen? Lo revisan simplemente y después está ok, lo firman. Eso sería todo. Le voy a dar un premio. No tengo premio. A quien me diga qué hombre de Dios tenía un secretario y que se ponía a dictarle y él escribía así. ¿Ya quién? De toda la Biblia. Ya, ustedes dicen Pablo. ¿Quién era el secretario? El soldado romano que estaba ahí en la cárcel. Lucas. Ya. Bien. Otro. Lo que pasa es que yo estaba pensando en otro, por eso. Tienen que decirme ese que yo estaba pensando. No hay premio para el pastor. Porque era el pastor. No. Ya del Antiguo Testamento. No nos vamos a ir, hermanos, hasta que encontremos. Y le voy a dar una pista. Es un profeta mayor. Ya, no lo encuentro aquí exactamente el versículo, pero sí sé que Jeremías tenía su secretario llamado Baruch. ¿Y cómo lo sé? Porque por eso le pusimos a nuestra banda Baruch, porque Baruch significa bendito. Y él mandaba a Baruch a escribir, y él era su secretario personal. Finalmente, hermanos, ¿el Espíritu Santo nos puede dictar algo, nos puede decir algo? Sí. Pero que siempre lo haga de esa forma, no creo que sea así. ¿Le ha pasado a usted de forma obviamente inspirada por Dios, que usted tiene un sueño, una revelación, y Dios le da una cita bíblica? Usted se despierta o está con un pensamiento de buscar, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, lo que acabamos de leer. Y usted no se acuerda qué dice, pero lo busca. Y algo Dios le quiere decir con ese versículo. Bueno, a mí me ha pasado. Uno está en la mente con un versículo y hasta que lo encuentra y es impresionante. Y eso es solamente revelación de Dios. En la doctrina de la inspiración, lo que está en juego es la verdad de que el mensaje proviene de Dios más bien que de seres humanos. ¿De quién viene la inspiración divina? De Dios. Lo que escribieron estos hombres, ¿de quién proviene ese conocimiento, esa información? Proviene de Dios, no de las personas. Todo lo que está escrito en el Pentateuco, los primeros 5 libros, no se le ocurrió a Moisés. Fue inspiración de Dios. Uno podría decir, pero Moisés habló, él mismo escribió cuando su mamá lo puso en una cesta, en una canasta y lo puso en el río Nilo, ¿se acuerdan? Eso es historia, entonces él lo pudo contar como él quiso. No. Él contó lo justo y necesario. Y él contó cada parte de la historia como Dios le reveló que lo hiciera, con un propósito. Porque detrás había también una figura del Mesías. Y profecías que se iban a cumplir y cosas que se iban a repetir. Porque recuerde que cuando Jesús nació, ¿qué es lo que hizo Herodes? Mandó a matar. ¿Y qué pasó en Egipto? Mandaron a matar. ¿Por qué? Por otra razón, porque estaban creciendo y se iban a rebelar. Entonces, donde iban a ser un Salvador, hubo muerte de inocentes. ¿Qué sucedió cuando el Salvador iba a nacer? O nació en este caso, hubo muerte de inocentes. Entonces, nada fue
al azar. La Declaración de Chicago deja el modo de la inspiración como un misterio. No sabemos cómo Dios le reveló exactamente a cada hombre su palabra, sino que debe haber sido de una forma distinta en cada uno. Y no creo que haya sido como un profesor que dicta. La declaración afirma que la superintendencia y la inspiración de la Biblia por parte de Dios se aplicaron hasta las mismísimas palabras. Y por otra parte, niega que Él cancelara la influencia de la personalidad de los escritores en su elección de las palabras empleadas para expresar la verdad revelada. Por una parte, Dios les inspira lo que quiere decir, pero tampoco Dios elimina o cancela la personalidad de cada autor. Cada autor es muy diferente. No conocemos el proceso de inspiración, pero sí sabemos que cada palabra de la Biblia tiene el peso de la autoridad de Dios. Llevamos más de 2000 años leyendo la Biblia y aún así está fresca, está viva. Usted la lee y puede encontrar vida, revelación a lo que usted está viviendo hoy y lo que va a vivir mañana. Y no solamente usted, sus hijos, sus nietos la van a leer y les va a dar sabiduría. Y gente que se ha propuesto destruir la Biblia ha muerto. Y han sido destruidos por la misma palabra de Dios. Y es verdad, hermano, que la Biblia se defiende sola. Porque está Dios detrás de su palabra. Obviamente la gente puede inventar muchas cosas. Y también es bueno que estemos preparados para hablar de la palabra de Dios. Pero también es importante, hermanos, que sepamos que la Biblia por sí misma tiene la autoridad de Dios. Vamos a pasar al otro artículo, que es el artículo 7, que habla de la inspiración. Aquí dice: afirmamos que la inspiración fue la obra en que Dios, por su Espíritu, a través de escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de la Escritura es divino. El modo que se realiza la inspiración divina sigue siendo en gran medida un misterio para nosotros. Ahora viene la negación. Negamos que la inspiración pueda reducirse a una percepción humana o a elevados estados de conciencia de algún tipo. Esto es muy importante aclararlo, porque la revelación, la inspiración, fue simplemente obra de Dios. Dios le dio el conocimiento a un ser humano para que escribiera, y ese conocimiento el ser humano no tenía por dónde sacarlo. Hay científicos que se la cranean para sacar una fórmula hasta que la sacan. ¿De dónde la sacaron? De su intelecto, de su persistencia, de seguir hasta que lo lograron. Hoy tenemos luz eléctrica gracias a hombres que se esforzaron, lo hicieron, que amaban a Dios y que se esforzaron por hacerlo. Pero los hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra no hicieron eso. No se pusieron a pensar, a meditar, a filosofar. ¡Ay, escribamos esto! Ellos recibieron algo que no tenían idea. Dios les dijo: aquí está la información. Y ellos lo escribieron. Las Sagradas Escrituras han sido clásicamente llamadas Verbum Dei, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, las palabras de Dios. Nosotros conocemos la Biblia como la palabra de Dios, como el verbo. O incluso Vox Dei, que significa la voz de Dios. No obstante, al mismo tiempo, las Sagradas Escrituras nos llegan como palabras de hombres. Porque ¿quién la escribió? Hombres. Hombres y mujeres escribieron la palabra de Dios. Dicho de otro modo, existe una agencia de la humanidad por medio de la cual se comunica la divina palabra de Dios. Pero el origen de la Escritura es divino. El origen es divino y Dios ocupa a la humanidad. Y como lo habíamos hablado anteriormente, qué bueno que Dios utiliza a personas como nosotros para que la podamos entender de verdad. Y esto es realmente poderoso, saber cómo se ha mantenido la Biblia desde que fue escrita hasta el día de hoy de forma fidedigna. Los estudios
de los científicos, los eruditos, establecen que los papiros que se encontraron últimamente tienen un 97, no sé cuánto por ciento de ser fieles al original. Prácticamente todo. Obviamente hay una palabrita por aquí y por allá que debe haberse ido, pero es nada. Es nada en comparación a lo que es lo que nos llegó a nosotros, porque hay mucha gente, no sé si usted ha escuchado, que dice que el Vaticano cambió la Biblia, la fue transformando y lo que tenemos hoy no es la Biblia. Eso se hubiese descubierto hace mucho tiempo debido a que se han descubierto estos papiros, estos escritos en estas cuevas ahí de Medio Oriente, y sabemos que es la misma palabra que es la que siempre hemos tenido. Inspirada versus exhalada. Aquí los redactores del documento están considerando el significado primario de la palabra theosneustos, de 2 de Timoteo 3:16. La palabra que usted lee, toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada es theosneustos. Término que suele traducirse como inspirada por Dios. Theosneustos significa literalmente exhalada por Dios. Eso significa cuando dice la Biblia inspirada. En realidad, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que es exhalar? Es cuando usted inspira y luego usted exhala. O sea, Dios dejó salir. Y fue justamente lo que Dios hizo con Adán. Dios exhaló vida y la puso en el hombre para que ese barro formado con un cuerpo humano tomara vida. Los órganos de nuestro cuerpo comenzaran a funcionar, la sangre comenzara a correr. Fue lo que Dios puso. Y esto alude primordialmente al hecho de que Dios exhala su palabra más bien que infundir algún tipo de efecto en los autores humanos. Por lo tanto, en lo concerniente al origen de la Escritura, exhalación es un término más preciso que inspiración. O sea, Dios, ¿qué es lo que hace? Exhala su palabra. No es que, como lo hemos entendido nosotros, inspire. Y ahora vamos a ver por qué hay una gran diferencia entre una persona inspirada y una persona que ha tenido, en este caso, un conocimiento de Dios como una exhalación. ¿Qué quiere decir esto? Que salió de Dios. Salió de Dios, de ninguna otra parte que solo de Dios. De ahí viene. Y vamos a ver la gran diferencia. La palabra inspiración puede usarse y ha sido usada en el idioma español para referirse a momentos de percepción propios de un genio. Hazte un genio. ¡Qué genialidad! Lo hiciste espectacular. Me salió buena. Eso es genio. De estados de conciencia intensificados y de elevados actos de logro humano. Hablamos de poesía inspirada, con lo cual se quiere decir que el autor logró extraordinarios niveles de percepción y genialidad. Sin embargo, en esta dimensión de inspiración no hay sugerencia de que la fuente de la inspiración sea el poder divino. Como sale la imagen, ¿de dónde viene todo eso? Del mismo, de la percepción. A mí se me ocurrió, yo lo hice. Yo de tanto practicar me salió espectacular. Y uno queda maravillado. Oh, sí. La Declaración de Chicago está dejando claro que lo que aquí están considerando es algo que trasciende a todos los estados de inspiración humanos. O sea, por mucho que nos pongamos a meditar y a filosofar y a poder determinar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No vamos a lograr nada. Algo en lo que el poder y la supervisión de Dios están actuando, es algo externo, es algo que está fuera de nuestro conocimiento, es la palabra de Dios. A Moisés no había forma que se le ocurriera la creación. Hemos visto en las clases de apologética que tuvimos hace un tiempo que los griegos, los romanos,
todas estas civilizaciones antiguas, los babilonios, entre todos sus hombres sabios, dijeron cómo había sido la creación del mundo, y lo estuvimos leyendo. El dios no sé cuánto se levantó y mató al otro dios, y de ese dios se dividió en dos, y aparecieron dos dioses más, y tremenda tole tole. Imagínense. Hombres que eran sabios, entre varios, dijeron, así nació la tierra. Entonces, ¿usted cree que a un hombre se le ocurriera decir que en el principio creó Dios los cielos, y con una lucidez, con un orden? Pero es espectacular que hasta el día de hoy todos los historiadores, los que estudian la literatura, encuentran que la Biblia es una obra de arte. Entonces es imposible que a Moisés se le haya ocurrido, y sobre todo si era tartamudo. Entonces, no es en sí inspiración de que me inspiré y la palabra de Dios aparece. Entonces le vamos a poner es. No es la inspiración de nosotros, no es que yo llegué a esta conclusión, fue Dios. Por eso debemos detenernos y decir todo, como lo he explicado yo, todo don perfecto lo que tenemos es de Dios, no viene de nosotros. El artículo 8, autores humanos. Afirmamos que Dios en su obra de inspiración utilizó la personalidad distintiva y el estilo literario de los escritores a los que había escogido y preparado. Y ahora viene la negación. Negamos que Dios, al hacer que estos escritores usaran las palabras exactas que Él había elegido, haya anulado sus personalidades. Aquí sigue con la misma idea diciendo, ¿Dios inspiró a estos hombres a escribir? Sí. ¿Les dio un conocimiento especial de una exhalación de parte de Dios? Sí. Pero no anuló su personalidad. ¿Y Dios quería que ellos pusieran esa palabra y no otra? Sí. Dios les indicó hasta qué palabra, porque ahí decía, ¿se acuerdan la primera afirmación? Hasta las mismísimas palabras del original. Negamos que Dios, al hacer esto, haya anulado la personalidad del autor. O sea, esto es increíble. ¿Sabe usted cuántos autores escribieron la Biblia? Cerca de 40. 40 autores. ¿Por qué cerca de 40? Porque hay libros que no se saben quién lo escribió y tampoco se sabe si lo escribió uno, o dos, o tres, o muchas personas. Como por ejemplo el libro de Hebreos. ¿Sabe usted que nadie sabe quién lo escribió a ciencia cierta? Yo me atrevería a decir que fue Lucas, aunque otros dirían que fue Pablo. Y ahí nos agarramos a combo. Puede haber sido otro apóstol o un grupo de hombres de Dios que empezaron a escribir la palabra de Dios. Como también lo mencioné en el libro de Job. Entonces, Dios no anuló la personalidad de estos hombres. Y esto es lo poderoso. Que siendo inspirados, siendo dirigidos por Dios, todo error humano, como lo habíamos visto la última vez, Dios eliminó los errores humanos. Porque era su palabra. Y aún usó distintas personalidades para escribir bien su palabra. Cualquiera haya sido el proceso de inspiración, este no canceló la personalidad de dichos hombres al escribir. Aunque no lo dice explícitamente, este artículo niega cualquier forma de inspiración mecanicista o mecánica. Lo que hablamos del dictado. Tú vas a escribir lo que yo te diga. Y empiezan, no quiero escribir esto, Señor. Escríbelo, pónelo ahí. La inspiración mecánica reduciría a los autores humanos al nivel de autómatas, de máquinas robóticas. Simplemente Dios lo hubiese puesto ahí, ya. Haz esto y ellos se hubiesen puesto a escribir. Listo. O mejor le entrega la escritura lista. Y aquí está la tarea hecha. Qué buena. Un análisis de la escritura deja claro que las distintivas personalidades y estilos literarios varían de un escritor humano a otro.
La Biblia significa pequeña biblioteca. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? Un número muy bonito, 66. Hubiese sido 77 mejor. 66 libros. 66 libros. Cada uno con una forma de escribir distinta, un autor distinto y un estilo literario diferente. ¿Qué estilo literario es Deuteronomio? ¿Alguien lo sabe? Histórico. ¿Qué estilo literario es Primera de Samuel? Histórico también, porque cuenta la historia. ¿Qué estilo literario es Salmos? Poético, muy bien. ¿Qué estilo literario es Isaías? Sí, es profético, pero tiene de todo. Es histórico porque cuenta la historia también, pero también incluso puede ser poético, porque hay muchas cosas que son reveladas a Isaías de forma poética. Y así podemos seguir. Con el Nuevo Testamento tenemos los primeros 4 libros que son los evangelios. ¿Qué es lo que son? Narrativos. Están narrando una historia, nos están contando la historia de Jesús. Hechos también es un libro histórico. ¿Y qué libro tenemos poético o de revelación? Que es Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. El libro de Job está catalogado como un libro de filosofía. ¿Sabía usted? Porque el debate que tienen los amigos de Job con Job es sumamente interesante desde el punto de vista filosófico. Es largo, es a veces tedioso, pero sí ellos ponen argumentos que sí nosotros podemos dar al día de hoy. Como por ejemplo, ese hermano está enfermo porque pecó, tiene que buscar al Señor. Puede ser como no puede ser. No hay que ocupar fórmulas. Porque yo puedo estar en una comunión íntima con Dios y yo puedo estar con esa enfermedad de la piel rascándome con un tiesto y con mi esposa diciéndome que maldiga a Dios y con mi hijo muerto. Como le pasó a este hombre. Como también podemos ver gente muy bendecida que no está en la voluntad de Dios y gente que está en la pobreza o está muy mal y que sí está en la voluntad de Dios. Vemos el ejemplo de los misioneros. Muchos misioneros pasan mucha hambre, porque hay instituciones que les ayudan, los aportan, pero ellos es difícil que trabajen en esos lugares, en esa selva, en esos lugares tan recónditos donde ellos van a exponer sus vidas, en comparación a otros que viven una vida mucho más acomodada. Y lo vemos también en la palabra de Dios. Estos hombres de Dios, el apóstol Pablo, lo apaleaban, lo apedreaban, vivía encarcelado. ¿Qué sucedió cuando él se traslada de una ciudad a otra? Naufragios, lo picó una serpiente. Cualquiera lo mira y dice, este es quemado, el más quemado de todos. Pero era un hombre que estaba siendo dirigido por Dios y estaba haciendo lo que Dios lo había mandado. ¿Qué decir de Jonás? Entonces, no se trata de tomar fórmulas. Y en ese sentido, Dios le habla a cada uno de estos autores y les dice, esto es lo que yo quiero que escribas y dentro de tu humanidad yo no voy a anular tu personalidad y lo vas a hacer como yo quiero hacerlo. Por ejemplo, el estilo de Lucas es evidentemente distinto al de Mateo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Mateo era un cobrador de impuestos y a él le gustaba el orden, llevar todo ordenado. Hay personas que son más ordenadas que otras, ¿no? ¿Qué pasa cuando se juntan dos ordenados? Espectacular. Da gusto ir a verlo, ¿cierto? La casa ordenadita, todos los colores, las cucharas donde deben ir las cucharas. Cuando se juntan o se casan
un desordenado con un desordenado, ahí hay pelea. Anda uno ordenando y el otro desordenando. Y el desordenado, ¿quién me sacó esto que yo dejé tirado? Los que andan ordenados pierden las cosas de los que son desordenados. Y así hay problemas. Entonces, eso estaba ordenado, no estaba ordenado, estaba botado, estaba tirado. No, si yo lo he dejado ordenado y así. Pero ahí es bueno complementarse. ¿Y qué pasa cuando hay dos desordenados? No hay cómo entrar, ¿cierto? Está trabada la puerta. Se viene todo encima. Es un río de cosas que vienen para acá y uno tiene que nadar. Mateo era ordenado. Lucas, ¿qué es lo que era? Era médico. Y no solamente creo que era ordenado, sino que él veía detalles. Detalles que otros no veían. Marcos es uno de los más jóvenes que está en ese grupo de hombres de la palabra que están ahí, y él escribe la forma de accionar de Jesús. No se detiene tanto en las palabras de Jesús, sino que él se enfoca en la acción, en lo que hace Jesús. Y fue al templo y hizo esto, fue para allá y le dijo a la higuera, la maldijo, y el otro día ya estaba maldecida, y así. Es rápido, por eso es más corto. Y el libro de Juan es un libro único, porque no parte como todos los demás. No es un libro, ¿se acuerda cómo se llama? Sincrónico. Sinóptico es. No es un libro sinóptico. No va en el tiempo, no va en orden en que ocurrieron los hechos. Y es muy poderoso ese libro. Y él no comienza con el nacimiento de Jesús. Él comienza tal cual como comenzó Génesis. En el principio era el Verbo. Y él termina su libro con Jesús restaurando a sus discípulos, no como los otros. Los otros, ¿cómo terminaron sus relatos? Con la resurrección. Y hasta ahí se acabó. Resucitó Jesús, estamos listos. ¿Y qué hizo Juan? Él continuó. ¿Se acuerda? Porque ahí dice en Juan, el único libro donde aparece que Jesús los va a ver, y ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando, volvieron a las redes. Y él luego vuelve a hacer una pesca milagrosa. Y él les dice, vengan a tomar desayuno. Y él les tiene un pez en las brasas, qué rico. No sé si alguien ha comido un pez a las brasas, debe ser rico. Y nadie le preguntó, ¿de dónde lo sacaste, Jesús? Y ahí es donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? En ninguna otra parte está ese relato. Se da cuenta que cada uno de los autores, Dios permitió que cada personalidad escribiera lo que él quería. Las estructuras literarias que se encuentran en Daniel difieren de las que se encuentran en Santiago. Los hombres de origen hebreo tendían a escribir al estilo hebreo, y los de trasfondo cultural griego tendían a escribir al estilo griego. Pablo escribía al estilo griego, al estilo de los romanos. Sin embargo, Dios hizo posible que su verdad fuese comunicada de manera inspirada, a la vez que hacía uso del trasfondo, la personalidad y el estilo literario de estos distintos escritores. Lo que la inspiración superó o canceló no fue la personalidad humana, el estilo o los métodos literarios, sino la tendencia humana a la distorsión, la falsedad y el error. Eso fue lo que Dios superó con su inspiración. El error, la falsedad. Nada de lo que está escrito es falso o nos lleva a la perdición, sino que Dios lo superó con su poder, con su inspiración. ¿Y qué es lo que hizo Dios con cada uno de los autores? Dejó que ellos pudieran expresarse como ellos eran. El libro de los Salmos, usted sabe, no lo escribió un solo autor. Hay muchos autores, no solamente David. Y vemos salmos que le reclaman a Dios por la maldad, que dicen, Dios, ¿dónde estás? Te has ido, me has dejado abandonado, mis enemigos se burlan de mí y tienen razón. Como también hay otros que le dicen, Dios, gracias a ti he salido victorioso de mis enemigos. Vemos también que
Pablo también habla de sí mismo y Pablo también habla y es sincero cuando dice, este me dejó botado, me dejó tirado. No le se dan cuenta, pero lo dejó escrito, así que todos supieron quién fue. Mientras que hay otro que dice que el carcelero, ¿se acuerda? Me ha hecho muchos problemas. Y a ese no le dice al Señor que lo perdone. Parece que harto malo era ese carcelero. Porque le dice, lo ha entregado a las manos de Dios para que haga justicia. Y Dios permitió que eso saliera a la luz. Para que también se revelara su palabra. Y ahí hay un hombre de Dios, ¿usted sabe quién es? Bueno, la imagen es Moisés. Uno de los hombres más interesantes de toda la Escritura. Porque en la palabra de Dios no solamente se habla lo que Dios hizo con el pueblo de Israel de sacarlo de Egipto, sino que es como una película, literalmente, de cómo cuando Él nace hasta que Él muere. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer desde Éxodo, donde aparece Moisés, hasta donde Él muere y le entregan el mando a Josué. A uno realmente le da pena, porque uno se encariña con Moisés, porque es un hombre poderoso. Y uno igual se pone en los zapatos o las sandalias de Moisés y dice, ¿por qué, Señor, no lo dejaste entrar un poquito en la tierra prometida? Pero así fue la voluntad de Dios. Y es un hombre que recibió revelación de Dios, de la exhalación de Dios, y él escribió algo poderoso que hasta el día de hoy tiene asombrados a las personas que estudian la literatura, la arqueología, cada una de las ciencias del saber. Es impresionante. ¿Y fue por Moisés, por su sabiduría, porque él estudió en la Universidad de Egipto? Se fue al desierto 40 años. No, Dios fue quien le reveló todo eso. Y así, hermanos, cada uno de nosotros, al leer la palabra de Dios, veamos el valor que tiene, que fue inspirada por Dios. Y que, aunque el mundo diga, no, la Biblia no vale, no sé qué, sí para nosotros es importante y tiene mucho valor porque fue escrita por el Dios perfecto, inspirada a estos hombres, y que a pesar de cada personalidad, el estilo o los métodos literarios, sino la tendencia humana, la distorsión, la falsedad y el error, el Señor lo sacó. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y esta palabra es perfecta porque Dios es perfecto. Y aprendamos cada día de ella y pongamos nuestra vida siempre de acuerdo a lo que ella dice, su palabra. Así que esa es la última, sí. Les invito a que podamos orar. Mi Dios,